Very good morning to you, Muy buenos días a everyone todos who's joining us this morning. que se están uniendo a nosotros esta mañana. Praise God for the Gloria a opportunity Dios to por la oportunidad come to the word of the de Lord venir a la and palabra del Señor come and feast and eat at His y table. venir y alimentarnos de su mesa. Apologies for not being Les pido in disculpas por no estar service en actually in el the building this servicio, morning. en el edificio We esta are having mañana. issues with our Hemos sound tenido problemas con nuestro equipment and equipo de sonido y I'm just not going to fight with it anymore. simplemente no voy a I'm kind estar of over luchando that. con eso. So Ya we're looking terminé into con eso, así purchasing que new equipment estamos listos where para we will comprar un not have equipo these nuevo issues going forward. en donde no ocurran And este tipo de it's going to cost us a situaciones. little bit. So Nos va a if there's costar un anybody out poco, there así anywhere in the que si hay world who would like alguien to en algún help lugar, us, en and alguna parte del mundo que quiera ayudarnos, we're looking at putting out $3,000 for what we're about to estamos purchase. planeando If you gastar can help alrededor de us, then $3,000. please Si alguien quiere go to the ayudar, website por favor vaya al 7pillarschurch.com sitio and to the web donate que se llama and help us to get this equipment to where sevenpillarschurch.com we can y continue ayúdenos ahí con to alguna donación para poder put out the continuar word of God en in a distribuir manner la that's palabra de biblical, Dios de una manera that que we're sea not constantly confiable y que no dealing with estemos issues and eh, crashing and so forth. luchando So con we need a lot of caídas help e in this area, interrupciones. and I Y appreciate your necesitamos prayers and ayuda en standing with esta área us y aprecio as we sus move forward oraciones in our attempt to do our part y para poder in our small corner of continuar con God's nuestro great intento vineyard, de to continuar en nuestra proclaim the senda word of God. y So la carga que Dios ha puesto en nosotros de compartir la we palabra. started last week Es que a empezamos la series semana pasada una of serie lessons that I de called the House lecciones of Prayer. que yo I'm llamé la deviating a casa de little bit oración. today Me estoy desviando un from that, even poquito de ese though tema I'm el día de still on hoy. the subject, but Aunque vamos a continuar en ese being an tema, in-gathering service in church and teaching like this is pero very different. es muy diferente And cuando nos reunimos y compartimos que cuando to come lo up hago de esta manera. in that series, Así que voy a esperar a que podamos reunirnos para continuar demonstrative lesson con esas And, lecciones, we can't do porque that, son lecciones que son muy demostrativas in y this kind of setting. no se puede hacer en So una I'm situación como la que estoy ahorita. I sought the Lord, and Así He que led esta me semana he estado buscando al Señor y Él me another guió place in His Word. a otro lugar And en so su we're going palabra. to Así go que and look at that this morning, vamos and a I ir a pray ver that eso the esta Word of God mañana y will oro para que la touch palabra you de Dios les toque and minister to your y les life ministre and rejuvenate you y and give you les hope rejuvenezca y and dé esperanza continue leading you forward. y que me permita continuar The guiándoles title of my hacia lesson today, I adelante. want to give it the El title, título de mi is lección Church Under este día, si se le puede dar Attack, and un Our título, Response es to It. La What is the Iglesia response? bajo There's always ataque y a nuestra big over in respuesta Ukraine hacia ello. right now. ¿Cuál será nuestra And, respuesta? Como por ejemplo lo que vemos ahora en Ucrania, There's a big, donde vemos que hay el hermano Craig Mangle me envió una carta hermosa ayer de ánimo y dijo que, verán, ustedes ven este gran Goliat atacando este pequeño país, pero ellos se están parando de una manera muy firme. Y dice que es como esa pequeña iglesia en Clarksville, en donde somos pequeños y podremos sentirnos débiles, pero ¿qué tipo de respuesta es la que vamos a dar? Dios no solo permite, sino que Dios se propone que haya ataques del enemigo sobre las vidas de la gente. Él se propuso el ataque de Satanás a su propio hijo cuando estaba ahí en el desierto ayunando. Y él lo llevó, dice ahí que fue llevado por el Espíritu al desierto y entonces ahí se presentó el diablo para tentarlo. Las cosas por las que pasó Job también fueron ataques de parte de Satanás, pero Dios estaba detrás de todo eso. Dios permitió porque había un propósito final que fuera que el propósito de Dios, o el último propósito era que el propósito de Dios se pusiera en movimiento. Así que Dios está obrando alrededor nuestro y dentro nuestro, en medio de las cosas que están ocurriendo. El archienemigo de Dios tiene un objetivo principal y ese
objetivo se puede reducir en una palabra. Tú eres su principal objetivo. Si eres un elegido de Dios, escogido, y uno que tiene un propósito en Dios para llegar a su Sion eterno y a Jerusalén y crecer, sobre todo a los hijos manifestados, entonces tú eres un blanco principal. Así que usted no es nada más un objetivo, es el principal objetivo de él. Aunque hay muchos objetivos, como vemos, por ejemplo, en Ucrania. Y por cierto, Dios mediante, el miércoles en la noche, este próximo miércoles en la noche, espero que ya hayamos puesto todo el sistema para entonces, pero quiero enseñar sobre lo que está ocurriendo allá en Europa y mostrarles proféticamente en la palabra de Dios a dónde nos está guiando esto, nos está llevando. Y vamos a dibujar ahí una pequeña línea de tiempo en la palabra de Dios y en dónde estamos en ese tiempo y qué es lo que vamos a enfrentar según el calendario de Dios, según yo lo veo. Así que voy a estar enseñándolo el miércoles en la noche. Espero poder hacerlo en la iglesia. Si no estamos listos para entonces lo voy a hacer como lo estoy haciendo ahora, yendo por live stream. Pero espero que podamos hacerlo en la iglesia. Esto es el próximo miércoles a las 7:30 p.m., tiempo del este de Indiana. Voy a estar enseñando sobre eso y es algo que me va a bendecir y espero que ustedes también. Así que podemos esperar ataques, podemos esperar poderes que vengan en contra nuestro. Lo sabemos eso, lo hemos aprendido, lo hemos escuchado desde siempre, pero pareciera que cuando ocurre, muy poca gente sabe cómo responder a lo que está ocurriendo. Mucha gente huye, deja el país, se retiran, dejan sus pertenencias, todo por lo que han trabajado y batallado, simplemente lo dejan ahí y se meten dentro de un cofre y dicen, bueno, a lo mejor duermo ahora. Y hay todo tipo de respuestas y los ataques pueden ser tan multifacéticos. Hay ataques físicos en donde la gente es atacada en su cuerpo o en sus finanzas. La gente es atacada en sus finanzas o hay problemas familiares, problemas matrimoniales y problemas en la casa, problemas en el trabajo, en la escuela, problemas en la iglesia. Y todas estas cosas pueden ser plataformas que el diablo usa para meterse a tu vida o a sus vidas. Así que, ¿cómo respondemos a todo eso? Y muchos de ustedes, lo sé, están pasando por una temporada de dolor y de confusión y todo este tipo de cosas diferentes que acabo de mencionar, una u otra, física, mental, espiritual, o sobre todo el ataque en contra de tu relación con la palabra de Dios. Y ciertamente estamos bajo ataque todos nosotros en cuanto al mundo natural se refiere. Todos estamos teniendo diferentes experiencias por lo que estamos pasando y lo que estamos experimentando estos días. Pero entender nuestra respuesta y lo que Dios quiere de nosotros en cuanto a nuestras respuestas es vital, porque si no respondemos correctamente, el resultado puede ser incorrecto. Así que necesitamos saber cómo responder a lo que está ocurriendo. ¿Qué hacemos? Verán, simplemente leemos la Biblia más o vamos a la iglesia más o ¿qué? ¿Cuál es la respuesta que Dios está requiriendo de nosotros? La respuesta produce un resultado final o una salida, un resultado final. Y de eso nos vamos a ocupar esta vez. Así que quiero que vayan conmigo a Hechos, capítulo 12, y regresemos a la iglesia apostólica, la iglesia primitiva. Siempre hemos escuchado y hemos sabido por muchos años de que el final es igual que el principio. Esto es verdadero. Es un principio verdadero a través de la palabra de Dios, de que el final es igual que el inicio. El propósito de Dios es como una rueda, no es como una línea recta, es como una rueda. Tiene un principio, tiene un fin, y sin embargo no tiene principio ni fin. Cuando tú empiezas a
ir alrededor de un círculo, empiezas en algún lugar, pero cuando llegas al final de ese círculo, estás de regreso en el principio. Y por lo tanto no hay principio. Así es como es la voluntad y el propósito de Dios. Es eterna, pero tiene un principio y un fin, y sin embargo no lo tiene. Sé que es algo un poco, pero es la manera en la que es la voluntad de Dios. Es como es Dios. Él es eterno, es una rueda revolvente eterna. Él es el principio y el fin, sin embargo, Él no tiene principio o fin. Así que su propósito para nosotros es de la misma forma. Y va a estar revolviéndose, por así decirlo, por la eternidad para usted y para mí. Hay un principio y un final, pero es algo que nos une a el revolver persistente y eterno de su voluntad y propósito divino para nuestras vidas. Bendito el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Así que si miramos atrás a la iglesia primitiva, creo que podemos ver una guianza profética de lo que vamos a encontrar y ver en el final de los tiempos, o la iglesia apostólica del final de los tiempos. Dios va a levantar una iglesia apostólica. Dios va a levantar gente como la tuvo en el principio, como la tuvo en el aposento alto, donde la gente está reunida, junta, todos en unidad, con una mente. Estuvieron en un acorde cuando cayó el fuego del cielo, y todos estaban alabando, adorando y orando en el Espíritu. Este fue el nacimiento de la iglesia apostólica, y va a ser el fin de la iglesia apostólica también. Así que en medio de que la gente está perdiendo su primer amor y de permitir que sus vidas sean capturadas y agarradas por las garras y poderes del enemigo, en medio de todo eso, mucha gente se está alejando. El amor de muchos se está enfriando, y en muchos se va a enfriar todavía. Así que en muchos de la gente de Dios, en el mundo de la iglesia, aún en mi propio alrededor, o en medio del lugar en donde Dios me ha puesto, en cuanto al liderazgo que tengo sobre alguna gente, puedo ver cómo la gente se está volviendo complaciente, se está secando y muriendo en su hambre y su deseo por Dios. Y estamos enfrentando una crisis muy seria. El Espíritu de Dios nos dio una profecía hace unas semanas que ocurrió en la escuela bíblica antes de empezar a estudiar, y asentó vehementemente, en una manera fogosa y fuerte, de que nosotros como gente e individuos que estamos enfrente de este crucero, o esta Y en el camino, en donde hay que tomar una decisión. Debemos elegir qué vamos a escoger, qué camino. Este siempre ha sido el caso. Ocurrió en los días de Moisés, en los días de Josué. Estoy pensando en alguien más, en el tiempo de Elías y muchos otros, en donde Dios dio una elección. Les pongo enfrente de ustedes vida y muerte. Les pongo enfrente lo que van a escoger ustedes. Las elecciones son las que nos corresponde a nosotros. Dios nos escoge. Dios nos deja que nosotros escojamos. Así que la iglesia temprana, la iglesia apostólica, enfrentó oposición extrema. Quiero decir, no solo tuvieron poderes demoníacos viniendo en contra de ellos, tuvieron gente armada, que los judíos odiaban esta nueva secta, como le llamaron, después del levantamiento de la resurrección de Jesús, y que la gente continuó proclamando su nombre, y ellos odiaban este acto. Así que intentaron apagarlos y destruirlos, y el rey Herodes pensó que no era suficiente haber crucificado al Señor de la gloria. Continuó matando a los cristianos mucho después, hasta que él mismo murió. Así que esto es lo que enfrentó la iglesia primitiva. Así que echemos un vistazo aquí en lo que ocurrió en una de las instancias, qué ocurrió, y ver cuál fue la respuesta de la iglesia. Bueno,
Estoy en Hechos, en el capítulo 12. Creo que voy a ir adelante y voy a empezar en el verso 1. Y en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano o se estiró, y pudiéramos tener un gran estudio bíblico solo en eso, acerca de la extensión o el extenderse de los poderes de la oscuridad, de las fuerzas enemigas, que se estira. No solo se pone, cuando tú alargas algo, es elongado, hace medidas extremas. El rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia. Esta palabra maltratar significa exasperar. Exasperar significa causar irritación y molestia. Oh, muchacho, si hablamos de ser maltratados, nada mayor, nada muy grande, nada muy serio, nada que vaya a tomar que te vayan a quitar tu casa o a quitarte la vida. O aunque en algunos casos algunos están enfrentando eso, pero sin embargo, molestias que simplemente te sacan de quicio. Esto ocurre en nuestro santuario tantas veces cuando venimos a adorar y alabar a Dios. Ahí están estas molestias exasperantes, este espíritu molesto. Esto va mal, eso se apaga, esto no funciona propiamente, nadie está para que arregle eso, y simplemente es tan molesto. Y este espíritu de molestia, que se trata todo de opresión y lastimar y hacer daño. Esto es lo que significa esta palabra, maltratar, oprimir, dañar. Así que, ¿cuántos están sintiendo esto en sus vidas? Esta molestia, esta irritación exasperada en las cosas que están pasando. ¿Cómo vamos a responder? ¿Qué hacemos en un caso como este? Porque no mejora, simplemente parece que va escalando y se vuelve más pesado y pesado. La opresión cae sobre ti y te presiona, te deprime hacia en donde ya simplemente no quieres hacerlo más, ya no quieres enfrentarlo, ya no quieres continuar. Es como... Desearía escuchar a alguien decir amén, porque necesito que alguien diga amén. Bueno, de cualquier forma, espero poder estarlo escuchándolo en el espíritu. Así que alargó su mano o echó mano a maltratar a algunos de la iglesia y mató a cuchillo a Jacobo, el hermano de Juan. Estos son los hijos de Zebedeo. Los dos que le dijeron a Jesús: vamos a morir contigo, vamos a sufrir contigo. Son los dos, junto con Pedro, que Jesús llevó con él más adelante en el jardín del Getsemaní. Los separó de los otros y llevó a estos tres con él al jardín a causa de las palabras que le habían dicho a Jesús de que morirían con él y que irían a la cruz con él y sufrirían con él. Bueno, Jacobo fue muerto por Herodes. Y en el verso 3, y viendo que había agradado a los judíos, en otras palabras, se dio cuenta que la muerte de Jacobo agradó a los judíos. Dijeron: sí, te llevaste a este apóstol, vayamos por todos, limpiemos la casa, saquémoslos del camino, derribémoslos, cerrémoslos, acallémoslos. Les estoy predicando a ustedes hoy de experiencias que fueron, pero que están ocurriendo en este momento. Pasó adelante para prender también a Pedro. ¿No es asombroso? Jacobo, Juan y Pedro, ellos tres. Así que tomó también a Pedro. Eran entonces los días de los ázimos. Y habiéndole preso
apresó a Pedro, significa apretar. Hemos estado hablando de la pasta de dientes. Cuando él fue preso, significa apretar. Cuando el apretar está puesto sobre ti, significa capturar, cesar, significa aprender con el propósito de meterlo en prisión, agarrarlo. Ahora, deténgase un momento y piense en el lugar en el que usted está en su propia experiencia hoy. Piense en el aplastar, en la opresión que está recibiendo, en el hecho de que se siente aprendido, enjaulado, se siente encerrado y siente esta opresión. Piense en eso, en dónde está y en lo que está ocurriendo. Estoy esperando darle una visión hoy de lo que Dios está requiriendo de nosotros como respuesta. Y mi oración es que todos podamos dar esa respuesta que Dios está buscando. ¿De acuerdo? Así que, y habiéndole preso, púsole en la cárcel, que significa ser enjaulado y guardado. Dice, oh, me siento tan encerrado y tan atado y me siento tan muerto. Siento como si estuviera rodeado y no me puedo mover, no puedo llorar, ni siquiera puedo orar. Estoy tan indispuesto físicamente y me siento tan drenado y cansado y estoy tan ocupado y estoy encerrado de todos lados por los cuidados de la vida y no puedo hacer esto y no puedo hacer aquello, etcétera, etcétera. Sin darnos cuenta que todo el tiempo estamos bajo aprehensión de que algo te ha agarrado y te está tomando o te ha tomado en prisión, a prisión. Aleluya. Cuando lo apresó, púsole en la cárcel, entregándole a 4 cuaterniones. Creo que lo dije bien. Cuaterniones. ¿Saben lo que es un cuaternión? Es el único lugar en la Biblia en donde se menciona esto. Significa un escuadrón de 4 soldados. Así que lo entregó a 4 cuaterniones de esos. Así que 4 por 4 son 16. Imagínense, Pedro estaba preso, rodeado y custodiado por 16 soldados romanos armados. Estos soldados romanos eran brutales. Se les enseñaba a torturar, se les enseñaba a cuidar, a oprimir. Y estos son los que Herodes escogió para que cuidaran a Pedro en esta prisión. 16. No era suficiente ponerles 2. Pero 4 cuaterniones, eso simplemente hace explotar a mi mente. Es como si, oh, me siento sobrecogido y es como si simplemente estoy rodeado y no puedo empujar ni pasar a través. Es irreal leer esto y ver la semejanza al final de lo que estos hermanos en su casa experimentaron en el principio. Así que rodeado por 16 soldados armados. Bueno, y le entregó a 4 cuaterniones de soldados que le guardasen para mantenerlo seguro, queriendo sacarle al pueblo después de la Pascua. En otras palabras, van a esperar hasta que los judíos no hayan pasado la Pascua. Van a pensar hasta que puedan estar los judíos, y entonces lo iban a sacar y ponerlo enfrente de la gente para escucharlos decir la misma cosa que dijeron de Jesús, que vieron de Jesús: deshazte de él, crucifícalo, mátalo. Así que Pedro era guardado en la cárcel. Así que esto es lo que ocurrió en cuanto a Pedro. Pero continuamos leyendo ahora y vemos la respuesta de la iglesia a lo que estaba ocurriendo.
la iglesia respondió de una manera que agradó a Dios tanto que Dios hizo algo al respecto. Dios sacudió el cielo y la tierra, por así decirlo, obró milagros para liberar a Pedro, para que pudiera continuar y terminar su propósito o su misión, su mandato que Dios le había dado entre el pueblo de Dios. Así que Pedro era guardado en la cárcel. Oración. Y la iglesia hacía sin cesar oración, 1 o 2 veces a la semana, de la iglesia delante de Dios por él. Bueno, reunámonos y oremos por Pedro. Pobre Pedro, ha sido tomado por Herodes, está en la cárcel. Oí que estaba guardado por 16 soldados. Ese pobre muchacho. ¿Por qué nos vemos? A ver, hoy es lunes. Reunámonos el próximo domingo y oremos por 15 minutos y nos vamos a reunir en un círculo y vamos a tomarnos de las manos y vamos a orar para que Dios libere a Pedro. ¿Esa fue la respuesta? Esa no fue la respuesta. Si hubiera sido esa, hubiera sido inadecuada. Hubiera sido una respuesta que Dios no habría aceptado. Lo que dice es que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Estas palabras sin cesar son la misma palabra. Significa intensidad, oración intensa, ferviente o fogosa, y significa alargarse. En otras palabras, Herodes estaba alargando su mano de oposición, de persecución, de opresión, pero el pueblo de Dios se estiró también, estiraron su mano en la dirección opuesta, empujando y echando atrás los poderes opresores en el espíritu que estaban viniendo en contra de la iglesia. ¿Cómo lo hicieron? Con oración sin cesar, intensa y ferviente. Hemos fallado. Estamos fallando como pueblo de Dios, porque su casa, cuando digo nosotros, estoy hablando de toda esta familia espiritual de Iglesia Siete Pilares, pero más allá en el mundo de la iglesia, que profesan santidad y que profesan ser los elegidos de Dios. Hemos fallado porque hemos vuelto la casa de Dios en algo que no era la intención que fuera. Mi casa será llamada de todas las naciones una casa de oración. Dios intentó que su pueblo fueran templos de oración, incienso incesante o constante. Esto se adquiere al conectar tu corazón, tu espíritu, tu ser más interior con el latir del corazón y el espíritu de Dios, llenando ese latido y moverse de acuerdo a ese latir de corazón. Amar de acuerdo a ese latido, orar de acuerdo a ese latido, adorar de acuerdo a ese latido. Gloria a Dios. Llevar a tu corazón a sincronía con el cielo, poner a tu corazón en sincronía con el trono de Dios, con las reverberaciones, con el pulso, por así decirlo, el beat del tambor, el latir del corazón, de la voluntad, del propósito y la mente del Todopoderoso sobre su trono, y ponerse en sincronía con ello, de lo que voy a hablar más el próximo domingo, Dios mediante.
y ya no sé ni lo que voy a hacer. Todo es la voluntad de Dios. Simplemente no me importa. Quiero la voluntad de Dios. La busco, la anhelo, la quiero, la deseo. La deseo tanto. No me importa nada más. Quiero su voluntad para mí. Quiero su voluntad para ti y para su pueblo. Todo lo que esté fuera de eso simplemente puede irse, esperar o lo que sea. No es de mi interés. Así que yo sé que eso no es popular en esta generación, pero está bien, porque solo aquellos que se propongan saber y encontrar el latir del corazón de la voluntad de Dios, del trono de Dios, del reino de Dios, los que van a entrar a su herencia completa en el propósito de Dios. Y obviamente esto comienza en una grande porción o tiene que ver con el conectarse con el corazón de Dios en oración. Así que oraron incesantemente, oración intensa, ferviente. La iglesia reuniéndose, juntándose, se juntaron como fue en el día del Pentecostés, en un acorde, con una mente, con un propósito, llamando el nombre del Señor, clamando al Dios Todopoderoso en oración ferviente. Mantenga su dedo ahí. Todos conocen la escritura, pero lo voy a hacer de cualquier forma. Solo mantenga su dedo ahí en Hechos 12. Y vayamos a Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5. Déjeme ver. Estoy tratando de buscar dónde quiero empezar. Empecemos el versículo 13. Lo voy a insertar aquí porque tiene que ver con el fervor en la oración. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Vaya al doctor. No, haga oración. No estoy diciendo que no vayan al doctor, no me malinterpreten. Yo voy al doctor porque el Señor puede usar a los doctores para ayudarnos, pero simplemente estoy leyendo aquí. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos, adore. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor, esa palabra significa liberará y lo hará completo. La sanidad no es nada más acerca de que te saquen una muela, por ejemplo, o que se ocupen de algo, sino es de estar completo. Se trata de tu espíritu y tu alma y tu cuerpo regresen a la sincronía con el propósito de Dios. Esto es estar completos. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si estuvieren pecados les serán perdonados. Confesaos vuestras faltas unos a otros. Yo me encuentro haciendo eso bastante seguido. Y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. Otra vez, esta palabra significa ser hecho completo, completura. La oración del justo, obrando eficazmente o fervientemente, puede mucho o se consigue mucho. Esta palabra eficazmente significa activa, no una vez u otra. Cuando algo es activo, está en línea, está conectado. Cuando no estás activo, es como si lo hago hoy, pero no lo hago mañana. Eso no es cuando estás activo. Cuando estás activo es perpetuo, está de continuidad. Significa activo, significa poderoso, significa eficiente, significa ser poderoso. En el Nuevo Testamento arameo se lee con la palabra koach, que significa poderoso y fogoso.
eficiente, poderoso, activo, fogoso, la oración poderosa del justo. La palabra correcta aquí es el hombre justo o justificado. Esa palabra significa alguien que mantiene los mandamientos de Dios. No dice que sea un hombre perfecto. Tú no eres perfecto, yo no soy perfecto. Tengo muchas fallas. Sería el primero en decirles, tengo orgullo, tengo terquedad, tengo cosas en mi vida, tengo cosas en mi mente, tengo cosas con las que está tratando Dios en mí, así como lo está haciendo en usted. Yo todavía estoy en este cuerpo, en esta carne. Dios no está requiriendo que hagas algo o ser alguien que no tienes o que no sepas o que no puedas hacer. Pero lo que sí tienes, lo que sí sabes y lo que puedes hacer, en eso tú puedes ser justo, obrando eficazmente en los mandamientos de Dios. Significa alguien que es inocente delante de Dios. En otras palabras, una persona que está correctamente o en rectitud con Dios. Esta persona que tiene la efectiva, ferviente, fogosa, poderosa, potente, eficiente y activa oración. Aquel puede mucho, logra mucho en el Espíritu, no poquito, pero mucho. ¿Dónde está esta gente? ¿Dónde están estos oradores? ¿Dónde están el pueblo de Dios que son efectivos y fervientes? ¿Dónde está la reunión de los santos de Dios con oración incesante? De manera que se reúnen para clamar al Señor de manera incesante. Este es el tipo de respuesta que Dios está queriendo de su pueblo. En la iglesia primitiva, a través de los tiempos de persecución y sufrimiento, y cuando parece que todo el infierno se ha desatado sobre ellos, para apagar la luz y romper esa luz de la iglesia del Nuevo Testamento, para apagarla y que el reino de Dios no fuera a toda la tierra y encontrara los corazones por los últimos 2000 años, como Dios se había propuesto para su Sion eterno. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Así que, haciendo la historia corta, Dios escuchó su oración y Él envió un ángel para ir y tomar a Pedro y sacarlo de la prisión. Y todos estos soldados, 16 soldados, que no tenían ni idea, ni siquiera supieron qué estaba pasando. Si ven en el versículo 10, en Hechos 12, y como pasaron la primera y la segunda guardia, vinieron a la puerta de hierro que va a la ciudad, que tenía unos muros muy altos. Oh, esa es una puerta de oposición. Esta puerta de hierro en donde te paras enfrente y dices, no hay manera de que yo pueda vencer esto. No hay manera de que se pueda abrir. Ni siquiera dice que la haya abierto, nada más dice que Pedro de repente se encontró afuera. Así que aquí estaba ahí en la calle del otro lado. Sí, salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro volvió en sí. Es como si dijera, ¿qué acaba de pasar? Hace unos momentos yo estaba rodeado por 16 soldados. Estaba tras puertas de hierro y ahora estoy aquí en la calle. ¿Qué es lo que acaba de ocurrir? Cuando, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que me esperaba. Oh, hay una expectación, dice en inglés, de aquellos que se te oponen, esperan verte
apagado. Esperan verte derrotado. Esperan y simplemente están esperando ahí en la orilla, esperando cómo te verás ahí encarcelado y secándote y retirándote y echando para atrás y dicen, mira, ahí va. Expectantes, expectación de aquellos que quieren gritar, crucifícale, crucifícale, envíalo lejos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Pedro, bueno, sí, el verso 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde donde pocos estaban juntos orando, teniendo una pequeña reunión social y bebiendo su café. A ver, esperen un minuto. Estaba leyendo una traducción diferente. Llegó a donde muchos estaban juntos orando. Me encanta eso. Esto es lo que anhela mi corazón. Esto es lo que deseo. Es gente que ora. Vas a mover la mano de Dios cuando ores. ¿Quieres tocar el cielo? Entonces van a empezar a ocurrir las cosas. Necesitamos oración para nuestro liderazgo. Necesitamos oración por la familia de nuestra iglesia. La oración es la única manera de aguantar los ataques del enemigo. Puedes guerrear y debemos guerrear. Necesitamos guerrear en el espíritu internamente. Necesitamos unir manos y guerrear y demostrar la batalla y empujar el espíritu. Sí, es necesario, es un deber. Pero el fundamento de eso tiene que ser el latir del corazón de la oración. Esto es lo que alimenta vida a todo lo demás, a la adoración, a la guerra, a la palabra y todo lo demás que hacemos de arriba para abajo y de lado a lado, en el propósito de la estatura de Dios, de la voluntad de Dios. Y es el corazón, es la oración, es el centro de todo, que alimenta con vida de sangre, por así decirlo, en todas las direcciones de su propósito. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Así que estaban ahí juntos, reunidos. La oración cambia las cosas y sobre todo la oración te cambia a ti. La oración toca el cielo, la oración mueve la mano de Dios. Empieza a hablarle a Dios en oración de cualquier manera y modo, en cualquiera de los 12 niveles de oración en los que te vas a encontrar y el Espíritu te está empujando ahí en ese elevador de la oración, por así decirlo. Ya no puedo esperar para enseñarles de eso, pero estés donde estés, empieza a hablar con Dios en cualquier manera que Él te llame a llamarle y mira cómo los demonios tiemblan, cómo los temores se van y las cosas empiezan a ocurrir. Y es importante que como individuos lo hagamos, pero es mucho más importante, bueno, así de importante es que nos reunamos como un grupo colectivo, que nos juntemos y oremos. No importa si estás tirado ahí en el piso, sentado en una silla, caminando alrededor, como un ministro de adoración, canta, lo que sea, grita, medita, lo que sea, no importa, en cuanto sea un frente unificado de los santos reunidos en un espíritu ferviente, efectivo, con oración, para que se logre el propósito de Dios y rompa las tinieblas. Discúlpeme. Vaya conmigo a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. No pueden entender o ver por qué es
La cosa con la que más peleas en tu vida no es ir a la iglesia el domingo, es ir a orar. Y con la que más peleas en tu vida no es leer tu Biblia, es ir a la oración, es pasar tiempo en meditación, es pasar tiempo a solas con Dios, hablándole, permitiéndole que te hable, dando tu oído a su latir de corazón, recargándose, por así decirlo, en su pecho para escuchar lo que está ocurriendo en su latir de corazón y su voluntad y su propósito para ti. Oh Jesús, bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. Estoy en Lucas capítulo 18. Déjeme simplemente compartir esto con ustedes rápidamente. Es un estudio poderoso. Y le dije a mi esposa, simplemente estoy dando una lección pequeña de escuela dominical, nada más, nada menos, y esperando que alguien tome estas semillas aquí en la tierra, palabra práctica, y que puedan ver un cambio tomando lugar en sus vidas. Escuché a un hermano que citó el otro día, o leí del hermano que decía algo acerca de estas líneas. El cambio únicamente viene con un cambio. En otras palabras, ¿quieres un cambio? Entonces cambia algo. El cambio únicamente viene con cambio. El cambio es el producto de cambiar. Te puedes sentar en la misma silla por siempre y un día más y decir, oh, estoy sentado aquí, he estado por 25 años y todavía veo el mismo escenario, necesito un cambio. Pues adivine quién. Adivine qué, pues el escenario no va a cambiar, pero si usted se para y se mueve, el escenario va a cambiar. Así que cambie algo en su vida. Se siente como que se necesita un cambio, entonces cambie algo. Cambie algo en sus hábitos diarios, cambie algo en sus compromisos, cambie algo en su propósito y su dirección y en su relación con Dios. El cambio va a traer un cambio. Cambio es el resultado de un cambio. ¿Quiere cambiar? Pues entonces cambie. Bendito sea el nombre del Señor. Les estoy diciendo ahora, necesitamos muchos cambios que ocurran alrededor de nosotros, en nosotros. ¿Dónde va a empezar? En ti, haciendo un cambio. Me encanta. Estoy en Lucas capítulo 18. Me encantan las parábolas de Jesús. Y empezando en el versículo 1 dice, y propúseles también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. Misericordia. ¿Cuántos desmayados hay en esta generación cayendo como moscas? Cayendo como si, oh, ya no puedo hacerlo, estoy tan desmayado, estoy tan débil, estoy tan cansado, simplemente no puedo enfrentarlo, no puedo pasar esto, ¿verán? Es tan cansante, es molestoso y caemos ahí muertos. Que es necesario orar siempre y no desmayar, diciendo, había un juez en una ciudad, el cual ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Pero él no quiso por algún tiempo. Es como si, ¿sabes qué? Piérdete. Estoy cansado de escuchar tu súplica. Estoy cansado de tu historia. Piérdete. Ahora, ella pudo haber tomado su primer intento y dicho, no está funcionando. No vale la pena rogar. No funciona
ser persistente o sofocar, no importa clamar. Dios no me está cuidando, Dios no me está escuchando, así que creo que no voy a pedir justicia, no voy a obtener justicia de mi adversario. Pero él no quiso por algún tiempo, mas después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, todavía, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, porque al fin no venga y me muela. Y dijo el Señor: oíd lo que dice el juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus escogidos. Dios, el juez justo, hace justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque sea longánime acerca de ellos. Tiene que entender lo que está ocurriendo aquí. Dios, si lo quiere anotar en sus notas, Deuteronomio capítulo 18, verso 10 y Deuteronomio 24, del 17 al 21. Dios dio mandamientos precisos en cuanto a una viuda y el huérfano y el extranjero y el pobre. Dios dio mandamientos muy claros acerca de cómo debían ser tratados, cómo debían ser escuchados, juzgados, etcétera, etcétera. Esta viuda conocía la ley. Ella conocía que a final de cuentas ese juez, a pesar de que era injusto, tenía que escuchar su súplica, porque ella conocía quién era ella y sabía, de acuerdo a quién ella era, lo que el propósito de la voluntad de Dios era para ella. Ella sabía cuál era su herencia. Ella sabía lo que ella podía esperar. Ella sabía lo que debía o podía reclamar. Sabía por lo que debía clamar y recibir correctamente lo que Dios ya había hablado. Si sabes quién eres, sabes lo que la palabra de Dios te ha dicho, sabes o conoces cuál es tu herencia en Él, conoces lo que es tuyo en Dios. Por lo tanto, si lo sabes, si sabes quién eres y lo que Dios se ha propuesto en lo que tú eres, entonces levántate o levántense santos de Dios y empiecen a clamar día y noche, rogando, orando, pidiendo, siguiendo, suplicando, adorando, levantándose, clamándole al Señor, porque el juez justo que ve y conoce su promesa para ti va a hacerte justicia y Él te va a levantar para terminar y completar tu propósito en esta cosa llamada tiempo. Parábola poderosa, poderosa parábola. En el verso 8, os digo que los defenderá presto. Empero, cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la pregunta. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará esos fieles clamando con oración fervorosa, ferviente, incesante, determinante, clamándole al juez justo? Dios, santos, escúchenme, ¿sí? Si están haciendo alguna otra cosa, deje de hacer lo que está haciendo, siéntese y ponga atención a lo que estoy a punto de decir. Escuche. Dios desea, su deseo es ver su propósito y su voluntad completada en tu vida. Ese deseo de Dios es mucho más grande
que tu deseo de verlo completarse. Dios tiene un deseo incesante, interminable, eterno y capacidad de ver que su propósito se cumpla en ti. Él obra todas las cosas para traer su propósito determinado. Esa no es la pregunta final, sino, oh, Dios me ha dejado. No, ¿tú lo has dejado a Él? Dios no está aquí, no me escucha. ¿Estás clamando? Bueno, hace mucho que lo hago y no funciona. Tienes que ser un poquito más como la viuda y recordad quién eras. Ella recordó y dijo, no, yo no voy a tomar eso por respuesta porque yo sé lo que dice la palabra de Dios. Yo sé cuál es el propósito y mandamiento de Dios. Yo conozco cuál es mi herencia como viuda. Yo sé que tengo el derecho de ser vengada de mis enemigos, así que tengo el derecho de golpear y patalear y rogar y perseguir y suplicar. Tengo el derecho a estas cosas, así que se mantuvo tocando y simplemente le decían, vete de aquí, no te voy a hablar. Oh, claro que sí. Finalmente, él dijo, me va a volver loco, estoy perdiendo mi descanso y mi reposo. Este es el juez injusto, entendiendo lo que ella podía hacer, que era su derecho. Y si un juez injusto va a hacer eso, imagínese el Todopoderoso. ¿Usted sabe quién es? ¿Está sentado en ti? Lo que Dios se ha propuesto que seas es parte de tu fabricación, está en las fibras de tu vida diaria. ¿Es eso lo que piensas cuando te levantas en la mañana? Sobre a dónde vas, hacia dónde te diriges, cuál es tu propósito y tu destino. O ni siquiera quiero entrar en lo que tal vez estás haciendo. Es asombroso lo que la gente está haciendo en esta generación, donde piensan que pueden tener la presencia habitable de Dios descansando. Dices, oh, sí, queremos la presencia, queremos emoción, queremos traer de regreso el arca de Dios, queremos establecerla. Y después está ahí afuera, en el mundo, viviendo como el mundo, viéndote como el mundo, vistiéndote como el mundo, hablando como el mundo, actuando como el mundo, hablando como el mundo. No, discúlpenme. Eso no funciona así. Así no funciona. Veo al mundo en tantas de nuestras iglesias alrededor del mundo ahora mismo que estoy a punto de simplemente jalarme los cabellos. Digo, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para guiar a tu pueblo en un camino de pureza y santidad, en donde su fervor y pasión y deseo por las cosas de Dios, el amor por Dios y con amor por su presencia? Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre del Señor. En la Biblia aramea, en arameo, estudio en diferentes traducciones. Me encanta ver la versión en arameo al inglés, en donde dice, no obrará vindicación Dios para sus elegidos que claman a Él de día y de noche, y Él dilata su espíritu en cuanto a ellos, que significa, o su espíritu se tardará mucho sobre ellos. La respuesta es no. Él no va a tardar mucho sobre un corazón que está clamando a Él de manera incesante y perpetua. Dios va a enviar a las huestes angelicales para confinar a los 16
que lo aprisionan, ahí por así decirlo, y sacarlo de esos muros y librar esa puerta de hierro que te dice: te tengo atrapado, te tengo atado, no vas a ser libre de esto. Pero tú simplemente continúas con esta oración incesante hasta que finalmente te encuentras ahí afuera en la calle, caminando en el propósito de Dios. ¿Qué tan potente y poderoso es esto? Aleluya. Déjenme leer para ustedes una escritura más. Si van conmigo a Segunda de Crónicas, conocen este verso. Creemos que sabemos tantos, pero en realidad no sabemos nada. Y verdaderamente no sabemos nada, excepto lo que Dios desea que sepamos para el día, el tiempo y la temporada. ¿Está bien? Estoy en Segunda de Crónicas. Discúlpenme. Y estoy en el capítulo 7. Y bueno, leamos esto aquí. Verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado. Estos son los elegidos. Son los mismos elegidos de los que Dios está hablando allá en el capítulo 18. La viuda que pide que se le haga justicia sobre los opresores y todo de lo que ella necesitaba que se le hiciera justicia. Si mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y número 1, se humillaren, bájate, reconoce quién eres a los pies de Jesús, se humillaren y oraren. Ese es el número 2. Humíllate y oremos y buscar en mi rostro. Rostro es panim, presencia. Busca mi presencia. Humíllate, ora, busca mi presencia y se convirtieren de sus malos caminos. Esa palabra malos significa aquello que no le trae placer. ¿Qué es lo que no te da placer, Dios? ¿Qué es lo que te molesta? Voltéate de eso. Eso es todo. Humíllate, ora, busca. Esa oración que está ahí es palal. Vamos a hablar de ella en estos 12 ámbitos de oración. Humíllate, ora, busca mi rostro y conviértete de tus malos caminos. Y entonces dice aquí: escucharé desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, ya sea tu tierra personal o lo que te rodea en donde estás en este momento, en el tiempo en donde Dios te ha puesto antes de su pronta venida. Esto no es ciencia espacial, esto no es difícil de comprender, es simplemente difícil de practicar porque la carne hace todo lo que está en su poder para rechazar estas 4 cosas. No me quiero humillar, no quiero orar, no quiero poner el esfuerzo en buscar la presencia de Dios y no quiero volverme de aquello que desagrada a Dios, porque yo encuentro placer en ellas. Estas 4 cosas. Nada hay en tu ser natural que le dé la bienvenida a estas 4 cosas. Tu carne tiene que ser puesta abajo y crucificada y resistida para que puedas humillarte y para que ores y para que busques la presencia de Dios y para que te vuelvas de aquello que desagrada al Señor. Verdaderamente, si queremos atravesar los espíritus opresores y molestos que están sobre nosotros en la iglesia, las iglesias y el mundo absolutamente en general, no comienza con charlatanería, no comienza con algún tipo de actividad social, no empieza con hablar de política, no empieza
con creer en basura de teorías conspirativas de las que el mundo está lleno y se está alimentando y se están guiando por ellas. Comienza por humillar tu tonto yo delante del poderoso de Dios y orar fervientemente con este eficiente y fogoso, poderoso y en sincronía con el corazón de Dios y buscar su presencia y hacer aquello que le agrada o rechazando lo que le desagrada. Veremos el mover de Dios, veremos un avivamiento en nuestra tierra personal, así como en el despertar del final de los tiempos que Dios quiere traer y traer en esos gentiles que son llamados de su nombre en estos tiempos finales. Oro para que estas palabras encuentren en algún lugar en su corazón, encuentren buena tierra, tierra labrada, tierra húmeda, en la que pueda crecer y traer fruto. Gracias, Jesús. O como deseo, ¿se imaginan? Déjenme simplemente representarles aquí esto. ¿Se pueden imaginar entrar a una iglesia en donde la gente ni siquiera camina, se arrastra? La gente está en la plataforma, no músicos. Sí, necesitamos músicos. Dios ha ordenado los músicos. No me malentienda, los amo. Debemos tener música. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cuando la música se vuelve un entretenimiento para entretenerte, eso es lo que está mal. Es cuando se vuelve un ídolo. La música se vuelve algo que el músico hace para entretener a otros o promoverse a sí mismo y levantarse a sí mismo. Eso es pecado y está sucio. Dios no quiere eso en su iglesia y yo no lo quiero tampoco en su iglesia. ¿Pueden imaginarse que ya sea aquello ahí en la plataforma, cuerpos tendidos delante de Dios, clamándole con oración incesante? No estoy diciendo 24 horas en la iglesia, no. Entras y tu corazón ya está latiendo con la oración. En vez de arrastrar los espíritus del mundo hacia donde es tan difícil guiar en adoración y guiar a la presencia de Dios y de repente entrar a la palabra de Dios porque estás peleando en contra de todos los demonios que la gente trae cuando entran a la casa de Dios. Estoy hablando en general ahora. Esto ocurre en cualquier lado y en todos lados. Esto es lo que simplemente vaya y googlee algo. Googlee cuántas iglesias han cerrado en el planeta Tierra de manera diaria. ¿Cuántos pastores renuncian en este día y temporada? Porque dicen, ya no puedo hacerlo. No hay respaldo, no hay ayuda, no hay retroalimentación, no hay dar, no hay seguir. Estamos simplemente en ese tipo de día. Es muy difícil. Otra vez, entiéndame, le estoy hablando a una audiencia más grande aquí. Bendito el nombre de Jesús. Este es el día en el que estamos y de en medio de toda esta revoltura, Dios va a levantar un ejército de guerreros de oración, oradores, adoradores, vigilantes y adoradores que están vigilando. Eso tiene que ver con oración. Bendito el nombre de Jesús. Así que, guerreros adoradores, les amo a todos. Espero que continuemos aquí localmente. Vamos a continuar nuestras reuniones de oración martes, miércoles y jueves a las 7 y siéntase libre de venir y se puede ir cuando necesite.
Si es que va para el trabajo o lo que sea, simplemente venga y ore. Reúnase con el cuerpo de creyentes y llamemos al Señor juntos en cualquier forma y modo en la que Él se esté moviendo en ese momento. Las reuniones de oración esta última semana, algunas han sido muy demostrativas y salvajes, otras no, son muy calladitas, casi se puede oír un alfiler caer, pero cada vez que uno se va con el placer de Dios en que algunos pocos se han reunido para traer ese fervor y para escuchar ese latir de su corazón. Tratemos de hacer eso. Y iba a decir que si pueden, pero si no pueden, pues hágalo de cualquier manera. Simplemente empuje a través de su preocupación, a través de las molestias, y llegue a la casa de Dios y llamemos al Señor. De otra manera, nos vemos el domingo y si no está listo el sonido, no nos vamos a reunir hasta que esté listo. Y si no podemos el siguiente, pues al siguiente. Y les voy a enseñar el miércoles por live stream a las 7:30. Voy a enseñar sobre Og y Magog, en donde encaja Rusia y las profecías del final de los tiempos y cómo estamos viendo que se está poniendo ese escenario hoy mientras hablo. Es asombroso ver la palabra de Dios, así que les amo a todos. Dios les bendiga sinceramente. Son un grupo maravilloso de personas y estamos honrados